Y es que en realidad nos estamos equipando para lo que es la vida eterna. Aquí estamos de pasadita, pero la vida que tenemos es la vida eterna y estamos aprendiendo a conocernos, cómo fuimos constituidos. Estamos conociendo realmente, nuestro espejo siempre es Cristo, y cada que nos reflejamos en Él, entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Quién nos visita por primera vez? Levante la mano ahí en su lugar. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos a Restaurando tu Vida. Y acompáñame por favor a Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, realmente nosotros estábamos muertos porque el Espíritu de Dios no estaba con nosotros. Un espíritu donde no está un espíritu humano donde el Espíritu de Dios no está con él es considerado muerto, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando se desprende tu espíritu de tu cuerpo. Y la muerte espiritual es estar separado del Espíritu de Dios. Pero dice que Él, hablando de Jesucristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces nosotros vivíamos una vida de muerte. Se escucha raro, ¿verdad? Una vida de muerte. Para que me entiendan, no teníamos la vida de Dios cimentada en cada uno de nosotros. Dice que caminábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto me gusta. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, dice en el 2:5 que estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Repita conmigo, salvo. La palabra salvo viene de un vocablo griego que es sozo. Y se utilizaba en ese tiempo cuando una persona que tenía un estatus mayor, una jerarquía mayor, extendía misericordia, extendía su favor a aquellos necesitados, sin que tuvieran que pagarle nada. ¿De acuerdo? Esa es la palabra sozo. Quiere decir, salvo no significa únicamente que cuando te desprendas de este cuerpo vas a estar en la presencia del Señor. No. La palabra salvación también implica ahorita. Y significa, si anota por ahí, mantener sano y salvo, rescatar de peligro o de destrucción, proteger, liberar de castigo del juicio y llevar a alguien a la plenitud. Todo esto significa ser salvo. Por eso la mujer que tenía flujo de sangre dijo, si tocara tan solamente el manto de Jesús seré salva. No dijo sana, dijo salva. Porque ella necesitaba algo más que la sanidad. Ella estaba en bancarrota, ella requería también un milagro creativo ahí en sus finanzas, ¿verdad? Y también de los 10 leprosos, Jesús le dijo al que regresó, la instrucción con los 10 leprosos, Él no les impuso manos, ¿recuerdan eso? ¿Qué les dijo? Vayan y preséntense con el sacerdote. Y si tú analizas la ley, los leprosos se podían presentar con el sacerdote hasta que ellos hubieran ya estado limpios de lepra. Pero ellos obedecieron. Y cuando iban en el camino, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban siendo limpios. Pero Jesús les dijo,
Vayan y preséntense ¿con quién? Con los sacerdotes. Y solamente uno se regresó. Y dice que se postró. ¿Por qué? Porque él tuvo la revelación de quién era Jesús, el sumo sacerdote. La instrucción fue, y vayan con los sacerdotes. Y él fue con el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? ¿Y qué le dijo Jesús? Por tu fe has sido salvado. Salvado. Entonces la salvación no solamente compete el que le pertenezcamos a nuestro Señor, que hayamos sido sellados con los sellos del Espíritu, sino que también nosotros tengamos una vida abundante, una vida protegida, una vida en el cual, como dice el vocablo griego, es estar, rescatar de peligro o de destrucción, proteger, liberar. Y la salvación, como bien está escrito, es eterna. Te voy a leer los siguientes textos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan 1:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Y estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. La salvación es eterna y cuando hablamos de vida eterna no se refiere a algo que va a suceder en el futuro. Cuando se habla de eternidad pensamos que es algo que va a suceder. La eternidad tiene que ver con todos los tiempos, pasado, presente y futuro. ¿De acuerdo? Pasado, presente y futuro. ¿La salvación cómo es? Eterna. La vida que te dio Jesucristo es vida eterna. Para que me entienda, la salvación no se pierde. ¿Me estás escuchando? La salvación no se pierde. Es eterno. Tú fuiste sellado con las arras del Espíritu. Eres propiedad de Dios. Se pagó el precio. Se pagó el precio. Eso quiere decir redención. Pagar el precio para sacar de esclavitud. ¿De acuerdo? Entonces no pagó el precio Dios para perderte. No, señores. Le pertenecemos. Y tenemos vida eterna. Eterna. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno y su salvación es eterna. Quiero mencionarte algo respecto a Jesucristo. Y viene en Apocalipsis. Acompáñeme a 1:4 de Apocalipsis. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. El que es, presente. El que era, pasado. Y el que ha de venir, futuro. ¿De acuerdo? Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿De acuerdo? Ahora, quiero regresar al versículo 5. Porque, ¿sabes de qué habla el Apocalipsis? Capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? ¿La revelación de quién? Eso es Apocalipsis. El libro habla de la revelación de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, en todo Apocalipsis encontramos a Jesucristo revelado, no encubierto, revelado. Ahora, el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ¿tiempo qué? Pasado. Y nos lavó, ¿tiempo? Pasado. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y vean la posición en la que estás ahora. Y nos hizo, ¿tiempo? Hizo. No dice que te va a hacer. Te hizo
Rey y sacerdote para Dios su Padre. A Él sea la gloria y los imperios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, dice el versículo 10, hablando de Juan, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, y es Jesús hablando: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Alfa, la primera letra griega; Omega, la última letra griega. Es como nuestro abecedario A y Z, principio y fin, ¿de acuerdo? El primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces está revelando Jesucristo como lo que es. Vean lo que sucede. Él escucha la voz estando en el Espíritu, pero físicamente estaba en una isla llamada Patmos, que significa muerte. Era una isla donde el Imperio Romano enviaba ahí a todos los presos que les causaba conflicto y los dejaban ahí a ver que vivan de lo que puedan, ¿verdad? Como náufragos los dejaban. Pero él estaba en el Espíritu, entonces estaba conectado, no importaba que físicamente estuviera en un lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque podemos estar, por ejemplo, en un sitio donde decimos: ay, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me salvas? Mientras estemos en el Espíritu, el Señor está con nosotros. Estás en el Espíritu, no estás en el Espíritu, Dios está contigo, yo lo sé. Pero que sepas que Dios está contigo. Pero vean lo que sucede en el versículo 12. Escucha la voz. Y la voz no la escuchó delante de él. Dice el versículo 12: y me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Repite conmigo: imagen profética. Okay. Yo me acuerdo que algunos de ustedes nos han compartido imágenes proféticas que han tenido aquí de Restaurando tu Vida. Y yo pongo atención a ello porque lo creo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos viendo lo que queremos ver, nos vamos a limitar únicamente a lo que estamos viendo. Pero dice que escuchó una voz detrás de él. ¿Por qué tuvo que escuchar la voz detrás de él? Porque tuvo que hacer un giro, tuvo que voltear para ver lo que Dios quería mostrarle. La revelación no consiste en lo que tú quieras ver. La revelación consiste en que tú veas lo que Dios te quiere mostrar. Y para que eso suceda tienes que dar un giro a lo que en lo que tú estás enfocado y realmente poner atención a lo que Dios te está mostrando. Sin giro no hay revelación, para que me entiendas. ¿Recuerdan a Abraham? Iba a clavar el cuchillo en su hijo y escuchó, el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo, detuvo su mano. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que dar un giro para ver realmente el carnero que iba a ser sacrificado. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan a María cuando Jesús fue crucificado? Y se le aparece Jesús. ¿Lo reconoció al principio? No lo reconoció. Le dijo: ¿a quién buscas? Ay, al maestro. Y estaba hablando con él. Dice que hasta que volteó, lo pudo reconocer. ¿Entiendes lo que te trato de decir? La revelación consiste en que tú veas lo que Dios te quiere mostrar, no lo que tú opines o quieras ver. ¿De acuerdo? Ok, voy a seguir leyendo porque aquí está hablando de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Imagínense qué seres tan preciosos, vamos a ver. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 11, 17. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Apocalipsis 16, 5.
Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y por último, acompáñame a Hebreos capítulo 13, versículo 8, como el autor de Hebreos también lo define de la siguiente manera. 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es autor de eterna redención, eterno, ayer, hoy y por siempre. Y Él te ha dado de su eternidad, te ha regalado vida eterna. Vida eterna. El vocablo griego para vida eterna es zoe. Zoe es el tipo de vida que proviene directamente de Dios y que la comparte con aquellos que hemos creído en Él. A eso se le llama el nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? En el cual somos participantes de esa clase de vida. Pero bueno, no me quiero detener. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, versículo 1 nuevamente. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Nos compartió de su vida. Acuérdense, ¿a qué venimos aquí? Nos estamos entrenando. Usted no viene aquí a que lo apapache. El apapacho lo puede hacer sentir bien un ratito, pero no lo saca de la condición de la que está viviendo. Lo que lo saca de la condición es que usted conozca cuál es su identidad en Cristo Jesús y que usted es participante de esta vida eterna. Juan 5:24, perdón. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Repite, vida zoe. Y no vendrá a condenación. ¿No es maravilloso eso? ¿No vendrá a qué? ¿Quién te condena? Nadie. Sino más ha pasado de muerte a vida. Y acabamos de leer que Él nos dio vida juntamente a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿de acuerdo? Entonces, la vida zoe no se produce por un medio físico. La vida zoe es una vida espiritual. Es un poder espiritual, no es físico. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena? Porque si la peleas ya la tienes ganada. La fe. ¿De acuerdo? No dice que te agarres peleando con el diablo. ¡Ay, diablo! Que no sé qué. ¡Ya! Ese ya está derrotado. ¿De acuerdo? Pelea la buena batalla de la fe. Te estoy enseñando que tengas una mentalidad de reino. Una mentalidad de dominio. No una mentalidad de demonio. Que donde quiera ves diablos y demás. No, señores. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué peleamos la buena batalla de la fe? Ahí viene. Para que echemos mano de la vida zoe. Para que eches mano de la vida zoe, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Profesar es lo mismo que confesar. Tú has confesado que con tu boca, creído en tu corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Pero te ha posicionado Él. No nomás tienes el regalo de la salvación, sino va más allá de ello. Te ha colocado en un lugar de prestigio. No por lo bonito que te portes, simplemente porque ya eres participante de esa vida. Ya eres partícipe de esa vida, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Cuándo nacimos? Juan lo dice. A lo suyo vino. Vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a rescatar el dominio. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio la potestad, esto es el derecho legal, de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Siendo nacidos de una simiente, como dice Primera de Pedro, incorruptible. Simiente viene de semilla, de ahí viene la palabra semen. En el semen es donde llevamos el registro de todo el mapa de nuestro ADN. Si usted ve una foto de mi papá, se va a dar cuenta que yo soy su hijo. ¿Por qué? Por el parecido. ¿Y por qué? Porque yo traigo la genética de mi papá. ¿De acuerdo? Así guapo. Dígalo, le estoy esperando. Miren, lo peor que ese silbido vino de un varón. Acaba de cumplir 41. Dios mío, líbralo. Tú tienes el ADN de tu Padre eterno, el cual te ha compartido vida eterna. Y su salvación que te ha dado es eterna. Es eterna. ¿De acuerdo? Aquí no se trata de que la pierdas. Ay, no tiene nada que ver con obras. No dice que la salvación es un regalo, es por gracia. Entonces, ¿por qué dice la gente que se pierde la salvación? Pues porque se agarra de una cita sin leer todo el contexto de la cita. Y como les he dicho, cuando lea escrituras, aprenda para quién va dirigido. Hay citas que no van dirigidas para el creyente, hay citas que van dirigidas para judíos, hay citas que van dirigidas para fariseos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estamos aprendiendo. No podemos dejarnos llevar por ello. Mire, para que usted pueda perder su salvación, Dios tiene que renunciar a su promesa de vida eterna para ti. No va a encontrar eso. Dios tendría que renunciar a su palabra que ha dicho que te ha hecho justificado. Es declararte otra vez injustificado. Tendría que renunciar Dios a su palabra de decir que te ha redimido. Tendría que renunciar Dios a su palabra que te ha dicho que te ha salvado. Tendría que renunciar Dios a su palabra que ha dicho que te ha santificado. ¿Lo entiende? La salvación no es una meta que hay que alcanzar, es un regalo para recibir, así de sencillo. Es por gracia, por medio de la fe. Si comprendes que ya fuiste tiempo pasado, ojo con esto. Si tú comprendes que ya fuiste salvado, no vas a tener problemas en el futuro caminando en temor. ¿Qué es lo que sucede? La gente camina en temor. ¿Por qué? Duda o todavía no le ha caído la revelación de que eso ya sucedió. Fue un evento que ya sucedió, del cual te ha hecho partícipe a ti. Segunda de Pedro 1:4. Vamos a reafirmar esto. Desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sabes qué significa piedad? El vocablo significa evangelio completo. ¿Sabes qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Cuando escuches esta palabra, todas las cosas que pertenecen a las buenas nuevas, todo lo que es
las buenas noticias a partir de que vino Jesucristo, que cargó tus pecados y que resucitó de los muertos. Vuelvo a leer, ¿ya tienes un panorama más amplio? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué cosas pertenecen a la vida y a la piedad? De que Él ya se llevó mis pecados, de que Él ya se llevó mis enfermedades, de que Él ya se llevó mis dolencias, de que Él ya se llevó, Él siendo rico se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Por lo tanto, me pertenece vivir la vida Zoé. En eso consiste ese tipo de vida donde ninguna muerte puede tocar. Yo no voy a morir, yo ya morí. Ya morí el día que nací de nuevo. El viejo León Felipe dice en la Escritura que fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces, usted lo que es lo que tiene la nueva naturaleza. De hecho, la Escritura dice que usted ya fue perfeccionado en su espíritu. Lo que estamos haciendo ahorita es trabajando en el alma, que se renueve el alma, como dice Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a descubrir, a experimentar, a ser testigos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? A través de la transformación, de la renovación del entendimiento. Pero cuando te ve Dios, te ve tan perfecto como Jesús. Blasfema. La gracia permite que Dios te vea como si nunca hubieras pecado. Pero la justicia de Dios no solamente permite eso, la justicia te coloca en los mismos lugares celestiales junto con Cristo Jesús. El mismo lugar de dominio que te pertenece a ti. Simplemente porque, por amor, porque te ama. Para que tú puedas realmente dominar, tener dominio o ejercer dominio en ese reino de los cielos, tienes que conocer en qué consiste el reino de los cielos y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué va a pasar? Viene, no es algo que tengas que buscar. ¿Dónde viene? Mateo 6:33. Seguimos. Vean, aquí me quedé atorado, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es donde tienes que hacer un alto y decir, ¡wow! Quiero conocer más. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿No te gusta eso? Nos han sido dadas por su divino poder mediante, ¿qué? El conocimiento. ¿Qué necesitamos? Conocer. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo vas a reclamar una herencia que no sabes que te pertenece? ¿No han escuchado esos casos? De gente que la han dejado heredera de millones y sigue mendigando. ¿Por qué? Porque no conoce. Ay, Dios mío, no sé si lo has entendido. Eres heredero del Rey de Reyes, el más sublime de todos. Dice, por medio de las cuales, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina. ¿Qué naturaleza ya está en ti? ¿La vieja naturaleza? No, ya eres participante. ¿De dónde viene la palabra participante? Socio. Eres socio de la naturaleza divina. Ya tienes membresía, pues. ¿Y sabes qué? Es una membresía eterna, eterna.
Wow. Es que ahorita los veo aquí, pero ¿cómo te explico que me visualizo ya en la eternidad? Y digo, ay, los voy a estar viendo otra vez, qué padre. Lo que quiere nuestro Señor es que nosotros estemos disfrutando de esa impartición de Cristo en nosotros. Y que realmente estemos ejerciendo dominio en todo lo que nos rodea. He estado platicando con algunas personas y me da tanto gusto saber que en sus negocios están implementando dominio de reino, de tal manera que trabajan menos y producen más. ¿Es maravilloso? Por supuesto que sí. Amén. Tú lo has creído. Y vas a seguir prosperando grandemente. Amén. Por supuesto que sí. ¿Por qué han entendido esto? Han entendido que hemos sido socios de esa naturaleza divina que ha sido impartida en nosotros. Entonces, no nos movemos en base a esa vieja naturaleza, en la cual Adán tenía que trabajar antes de pecar. Sí, señores, lean. Sí tenía que trabajar. Dios le dijo, aquí está la tierra para que la guardes y la trabajes. El trabajo es algo que dignifica al hombre. Somos seres productivos. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Quédate sin hacer nada, a ver si tu mente se queda sin hacer nada. Tu mente siempre está... Y las personas que se quedan sin hacer nada, nomás andan pensando cosas que no deben de pensar. ¿De acuerdo? Ni la ocupan en lo que lo deben de ocupar. Pero ¿qué sucedía con Adán en un principio? ¿Había cardos y espinos? No lo sabía. Todo lo que trabajaba Adán le producía así. Muy rápido. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba con él. Y cuando la gloria de Dios se separa, cuando Dios no está con él, entonces experimenta muerte espiritual, entonces lo tenía que hacer en base a sus fuerzas. De todos modos tenía que trabajar, pero le iba a costar más trabajo. ¿De acuerdo? ¿A quiénes tienen negocios aquí? Levante la mano. Así, déjenla arriba. Sus negocios son benditos. Y son benditos porque tú eres bendición donde quiera que estés. Y todo lo que emprendas es prosperado. No es algo que tengas que estarle pidiendo a Dios, es algo que te pertenece por derecho legal. Por lo tanto, cuando tú lo estás creyendo y estás profesando, ¿qué profesas? Las mismas palabras que profesa Dios, que todo lo que tú emprendes es próspero. Tus negocios son prósperos, sea enero, sea diciembre. ¿Qué importa los meses? Eso es para el mundo, ¿verdad? Es que yo trajes de baño hago y solamente los vendo en el mes de abril, ¿verdad? Cuando son vacaciones y hay calor. Eso no aplica en el reino de los cielos. En el reino de los cielos tú los vendes en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio y hasta diciembre. ¿De acuerdo? Pero eso de qué depende, de que lo creas, y lo estés implementando. Sigo leyendo. Bueno, ¿ya entendiste que eres participante de la naturaleza divina? Ok. Vean lo que dice en 1 Corintios, versículo 1 al 30. Lo voy a leer primero en Reina Valera. Y luego lo voy a leer en otra versión. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vuelvo a leer, mas por él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, tiempo pasado, ha sido hecho. Tú eres justificado, ha sido hecho. No es algo que tengas que esforzarte para merecer esa justificación. Tienes un sello que dice justificado por Dios. Tienes un sello que dice santificado por Dios. Es que hay que guardar la santidad. Perdón.
Perdón, no quiero ofender a nadie. No es el propósito para nada. Lo estoy haciendo de una manera chusca y no quiero ofender a nadie. La santificación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. La salvación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. La justificación, ni la salvación, ni la santidad, ni la redención es algo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Es un regalo. Por eso, todo lo que tú pretendas hacer para ganarlo implica que no has entendido lo que significa gracia. A Él le plació, simplemente. Pero la gracia no se limita nomás a un regalo inmerecido o un favor inmerecido. Ese es el principio. La gracia te capacita para algo más. La gracia es algo superior. La gracia es el poder de Dios operando en ti para hacer todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Entonces voy a leer este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿No es maravilloso? Y por último, a 1 Corintios capítulo 6, 11. Vean, vamos a leer desde el 9 y con esto termino. ¿Me permiten sentarme aquí? Bueno, aunque no me permitan. Gracias. 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, por ahí unos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. De esas miradas condenatorias, ¿verdad? ¿Habrá uno aquí? ¿Habrá uno aquí? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y cuando cerramos esto decimos, estoy perdido. Versículo 11. Viene lo bueno. Así como niños chiquitos, ¿no? Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No, ustedes los voy a pasar por payasos ustedes, ¿eh? Cuando nosotros veamos a los demás como Dios nos ve a nosotros y empecemos a profesar como Dios profesa acerca de nosotros o confiesa acerca de nosotros, realmente nuestro entendimiento va a tener un giro muy importante. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Yo les exhorto algo. Puede ser que tengas tiempo batallando porque tu marido llega con un aliento donde si le pones fuegos sale a ser alcohólico, ¿verdad? En la nueva naturaleza ya no lo es. Solamente él tiene que renovar su entendimiento. Pero como dice la Escritura, en su espíritu él ha sido perfeccionado.
Y en la medida que tú le hables conforme a lo que Él es, no a lo que Él era, porque esa persona que era, quiero decirte que ya fue crucificada con Cristo. Entonces, realmente el poder de la palabra, ese mismo poder creativo con el que Dios dio forma a todas las cosas y creó algo tan perfecto en equilibrio, el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Nosotros conocemos únicamente lo poquito que es nuestra galaxia, pero son miles y miles y miles y miles de galaxias y hay un perfecto equilibrio. Esto es sorprendente. Solamente una mente superior pudo haber hecho eso. Es la mente de papá, y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Entonces tus hijos no son ningunos burros. No les digas burros. Ellos tienen la mente de Cristo. Son más que vencedores. Tienen la naturaleza divina. Y si a ti te habían dicho palabras que te habían marcado, te habían ofendido, despójate de ellas. Tú ya sabes quién eres en Cristo Jesús. Eres una nueva creación.